¿Qué era ese ruido? He matado a una araña. ¿Ya no les tienes miedo? Antes siempre me llamabas a mí para matarte las arañas. Sí que tengo. He tenido que ponerme guantes. ¿Te acuerdas de aquella gran araña de plástico con la que te encerraba cuando te portabas mal? Tú creías que era de verdad. Era mucho más efectivo que cualquier regañina y mucho más divertido verte. Cada vez que te dejabas algo en el plato, encerrada con la araña. Cada vez que no recogías la habitación, encerrada con la araña. Cada vez que hacías no sé qué, encerrada con la araña. Hace ya tiempo. Pero parece que no haya pasado un segundo. Todavía tienes miedo de las arañas. Se llama aracnofobia. Y no lo tenía hasta que empezaste a encerrarme con aquella araña. Ahora ya puedo enfrentarme a ellas.
El pequeño centauro le dijo a Carolina que antes de llegar al Monte de la Paz debía atravesar el laberinto de las arañas. Un lugar pequeño, pero repleto de pasillos, al final de los cuales habitaba una araña, excepto uno que conducía a la salida. La pequeña y alegre Carolina, pensando que cada animal era su amigo, se adentró en el primero de los pasillos. Sin darse cuenta, se vio atrapada en la telaraña de una araña gigante durante días, meses, años, tiempo en el que únicamente hacía la voluntad de la araña. Carolina consiguió escapar, regresando al punto de origen con todos los pasillos ante ella, pero se quedó allí, sin querer entrar en ninguno de los pasillos, esperando el paso del tiempo. Caterina, ven. Caterina. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo. Deja eso. ¿Qué pasa? Caterina, me aburro aquí. ¿Cuándo vas a salir a comprar? Quizá pueda ir contigo. Compro por internet, madre. ¿Compras por internet? ¿Trabajas desde casa? Tienes que salir más. Ven aquí. Pronto saldremos a dar paseos, como cuando eras pequeña. Tu madre te sacará a la calle y conocerás algunos chicos. Quizás alguno con quien quieras casarte. No me dirás que no te gusta ningún chico. Déjalo, madre. Tú no puedes cambiar hasta que lo diga el médico. Y yo no quiero hombres, ni paseos. Y si tienes que pensar en algo, no pienses en cómo planearme la vida. ¿Qué tiene de malo que me preocupe por ti? No, gracias. No quiero continuar por donde lo dejamos. Si padre se ha ido, no es culpa mía. Yo estaré aquí hasta que te recuperes. Pero no me trates como antes porque ya no soy aquella niña. ¿Qué diablos te pasa? Soy tu madre. ¿Qué habría sido de ti sin mí? Solo sabes escribir cosas que no terminas nunca. Y las que terminas, no las lee nadie. Ya no. Ya no me afecta lo que me digas. Han tenido que pasar años. Has tenido que hacerte vieja para que te pudiera vencer. ¿De qué estás hablando? Eres odiosa. Y no se puede vivir contigo. ¿De dónde sacas eso? ¡Odiosa tu madre! Tampoco tus trucos sirven ya para que sienta nada por ti. Si me fui de casa fue para evitar enfrentarnos y seguro que padre se ha ido por lo mismo. Y si estoy aquí es por obligación. No nos podemos ir todos así de golpe. Podrías morir. Eso me deja contra la espalda y la pared, ¿no crees? ¿No crees? Al cabo de unos años, la joven Carolina se había hecho mayor y más fuerte. En cambio, los años habían caído devastadoramente sobre la araña, haciéndola más vieja, lenta y débil. Ahora Carolina podía enfrentarse a la araña en busca de la salida. No dediques demasiado tiempo a tus obras.
Con los años puede que te des cuenta de que no eran lo que esperabas, a pesar del tiempo invertido y de los esfuerzos. El tiempo no vuelve nunca. No hace falta que me lo digas. Deberías estar en la cama. Eres una desagradecida. He perdido mi tiempo por amaros a ti y a tu padre. Ahora solo me queda la vejez. ¿Y me dices que mi tiempo no ha servido para nada? ¿Y todos esos años que hemos vivido juntas? Has salido de mí. Si no fuera por mí, ni respirarías, ni escribirías. Pero tú me ves como un huésped inaguantable, del que no quieres saber nada. Ahora debo agradecerte que invirtieras el tiempo en mí. No que me quisieras o me cuidaras. Sé muy bien lo que valieron tus esfuerzos. Lo mismo que tus cuidados. Lo único que acepto es que salí de ti, pero también para ti. Como una marioneta a la que imponías los gestos y palabras que querías. Caterina, mi salud. Ya estoy harta de tus enfermedades siempre tan oportunas para hacerme callar. Te quejas de perder el tiempo y has tenido el de las dos. ¿Será posible que no te des cuenta de cómo tratas a la gente? Pobre niña infeliz. ¿Qué te ha hecho la vida para que trates así a tu madre? ¿Con estos modales pretendes conseguir marido? Yo no quiero a nadie, mucho menos una vida parecida a la tuya. Yo solo quiero lo mejor para ti. Para ti. Has tenido tiempo de demostrarlo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Encerrarte en un piso a criticar a tu madre y a llenar hojas de papel? ¡Dios, qué vida te has buscado! Pero es la mía, madre. Es la mía. Son mis palabras. Es mi decisión al fin. Y ya no puedes hacer nada para cambiarla o meterte en ella. Ya no tienes arañas con las que encerrarme. Al menos tienes carácter. Veo que ya no eres la niña terriblemente tímida a la que tenía que defender a cada momento. ¿Fuiste un mártir, madre? Sí. Y escúchame bien. Cuando era joven, yo también tenía ilusiones. Vas a perder el empleo. Vas a poner en peligro nuestra seguridad por perseguir un fantasma. Y no lo digo por mí. No creas que soy tan egoísta. Lo digo por ti, para evitarte la caída. Cuando se quiere poco, se es feliz. Pero en estos tiempos, ni por una hija vale la pena preocuparse. ¿Y por qué quieres que tenga un marido? ¿Para que me pase lo mismo que a ti? ¿O para continuar construyendo lo que querías para ti? Todo sigue girando alrededor de tu ego. No puedes vivir sin ser la mejor de las dos. Desde pequeña que te has estado comparando conmigo. Y yo intentaba imitarte porque te admiraba. Vaya imagen tan espantosa y ridícula formábamos. Te puedes seguir en ella si quieres. Pero yo ya me he ido. Nunca te gusté. Nunca te gusté. Solo te gustaba ver cómo alguien te imitaba. Un espejo andante con el que te sintieses superior. Estarás dispuesta a no creerlo. Pero ¿por qué me fui de casa en cuanto pude? ¿Por qué te dejó papá si no? Porque eres insufrible. ¿Cómo debe sentirse alguien tan cercano a ti para tomar esta decisión y abandonarte teniendo a una hija a la que has destrozado el futuro? La araña, viendo que perdía a su presa, hizo un último esfuerzo por atraparla y murió por su avanzada edad. Ahora Carolina debería estar en el Monte de la Paz, pero no lo ve. Sobre ella está el remordimiento de culpa por haber matado a su única compañera durante estos años.